hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este programa. Estamos iniciando unos estudios bíblicos en un programa que le hemos llamado La Verdad os hará libres, basados en el libro de Juan 8:32, que dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad a la luz del Evangelio de Jesucristo. En estos días actuales queremos tocar temas muy álgidos, a veces un poco incómodos, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a tocar temas que a veces son un poquito incómodos para algunos, pero a la luz de la palabra y sustentados en la Biblia, vamos a ver lo que el Señor dice. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo se presenta la verdad? Cómo los hijos de Dios, los hombres de Dios y aquellas personas que quieren caminar conforme al Evangelio de Jesucristo, a veces somos direccionados mal. El tema de hoy lo he titulado: ¿la sangre de Cristo puede rociarse? ¿La sangre de Cristo se puede cubrir con la sangre de Cristo? Cosas, personas. Vamos a la Biblia. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y según la ley, casi todo lo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice. ¿Puede cubrir algo a alguien con la sangre de Cristo? Pues no. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de la preciosa sangre de Cristo? Y lo vamos a ver. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. La sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo nos da el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero era rociada, era como una forma de cubrir los pecados del pueblo de Israel. Tipifica la muerte de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, él estaba bautizando a la gente en el río Jordán, dice que se acerca a Jesús, y cuando él lo ve, lo primero que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dio una sentencia de muerte, pero una sentencia de muerte de vida para nosotros, los que hemos creído en él. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sangre de Cristo? ¿Se puede rociar? ¿Se puede cubrir con la sangre de Cristo? No, definitivamente no. Si hacemos esta práctica no está sustentada en la Biblia. No está de acuerdo a lo que las Escrituras, la Santa Palabra nos enseña. Dice la palabra de Dios: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía. Y aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es bíblico y no lo es cubrir o rociar la sangre de Cristo ni a un objeto, ni a una persona, ni por ninguna razón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue el Señor en la cruz del Calvario, derramó su sangre. La sangre es vida. Él derramó su vida para darnos vida a nosotros a través del perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo purifica, la sangre de Cristo perdona, pero la sangre de Cristo no se puede utilizar como un amuleto, no se puede utilizar como un ritual. Eso raya un poquito en la superstición. Cuando nosotros oramos para la protección del Señor. Dice la palabra de Dios, y seguimos viendo la palabra, porque a través de la palabra es que nosotros encontramos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres verdaderamente. ¿Por qué no es bíblico cubrir o rociar la sangre de Cristo? Ni a un objeto, ni persona, ninguna razón. Dice la palabra de Dios que Él exhibió públicamente a las potestades de las tinieblas y venció. Eso es muy importante. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que exhibió públicamente. ¿Qué es exhibir? Es que la persona, que nosotros los hijos de Dios podamos ver que las potestades existen, porque Él las exhibió, pero venció sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, los hijos de Dios tenemos que hacer? En este pasaje nos enseña que Dios venció, que el Señor Jesús venció sobre toda potestad de las tinieblas. Jesús
El Hijo de Dios despojó a los principados, a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, dice el libro de Colosenses 2:15, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos la autoridad. Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice en el libro de Mateo 28, 18 y 19? Que el Señor Jesús venció a las potestades, venció a Satanás, venció al diablo y venció toda potestad. Y dice, toda la autoridad Él la recibió del Padre y Él nos la está delegando. ¿Cómo debemos orar nosotros, hermano? Si vamos a orar por una persona, vamos a orar conforme a la cobertura de Dios, con la autoridad que Dios ha dado. Si vamos a reprender a un demonio, tenemos la autoridad, el demonio se reprende, se echa, se quita, se le habla con autoridad, con la autoridad de Cristo, no se le rocía la sangre, no se dice que mi hijo, cuando usted ora, no ore, no diga mi hijo, yo lo rocío con la sangre, yo lo cubro, porque eso no es bíblico. Ore por su hijo y ore para que el Señor lo proteja. Ore porque el Señor ya venció. La sangre de Jesucristo exclusivamente fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, de los suyos, de los míos y de todo el mundo. Y a través de la sangre de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación y la redención. Amén. La práctica errónea de cubrir o rociar la sangre de Cristo raya más bien en lo supersticioso. Es una práctica común en la iglesia tradicional, cuyo fundamento está basada en la doctrina de los Nicolaitas, la cual, según el libro de Apocalipsis, es abominable a Dios. ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas? En el libro de Apocalipsis habla acerca de la doctrina de los Nicolaitas que era practicada y es practicada actualmente. Que nadie os engañe, hermano. Que nadie os dé una doctrina diferente a la que hemos conocido nosotros. En Mateo 24:4 dice, respondió Jesús, mirad, que nadie os engañe. Pablo les habló duro a los Gálatas. En el libro de Gálatas 1:8, 11 dice, mas si aún nosotros, él se está poniendo en primera persona, el mismo que dijo ser en algún momento el apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, hombre de Dios, y él está diciendo esta realidad. Si aún nosotros, se está poniendo él en primera persona, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Anatema es algo que Dios detesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día se está moviendo una clase de doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Tenemos libros, la Biblia, el diccionario, tenemos instrumentos que Dios nos da para que nosotros podamos estudiar y entender la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos ha enseñado, no conforme a lo que los hombres están enseñando hoy en día, con palabras que no son del Evangelio de Jesucristo, con doctrinas que no vienen de Cristo, con supersticiones, con rituales, como rociar la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. Al demonio se le ordena y se le sujeta, no se le rocía con la sangre. Eso no tiene efecto. Seguimos. Dice, como antes os he dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara al hombre, dice, no sería siervo de Jesucristo. No perezcamos por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que si nosotros, alguno de nosotros, el pueblo de Dios, el hombre de Dios, el que busca su presencia, el que es santo, el que es dirigido por Dios, el que es humilde y se humilla delante de su presencia, dice, pida sabiduría porque Dios va a dar sin medida. ¿Y cuál es la sabiduría? Viene de lo alto el Espíritu Santo. La paz, dice la palabra de Dios, que la paz de Dios esté sobre cada uno, dice la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. La santa palabra de Dios, yo lo considero, es un manual de vida. Esta palabra
que está en la Biblia es el manual de vida de nosotros los cristianos. No tenemos por qué estar escuchando, ni viendo, ni haciendo cosas que no vienen, que no están sustentadas en la palabra de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Estamos comiendo basura. La gran apostasía de hoy en día y la ignorancia del pueblo de Dios los está llevando a la perdición. Despertemos, estamos desechando el tesoro más grande que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el tesoro? La palabra de Dios. Eduquémonos, entendamos que Dios es santo y es verdad. Y Él nos guía a toda verdad. No nos extraviemos, no nos dirijamos hacia el abismo, dirijamos hacia el norte. Dice el Salmo 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la palabra santa? ¿Cuál es la palabra real? ¿Cuál es la palabra del Evangelio? La palabra que Jesucristo nos dio. Estemos apercibidos porque en estos tiempos se nos está llenando la cabeza. Hay videos, hay prédicas, hay cosas que se están posteando, se están colgando en la red que no son de Dios. Hay un movimiento apostólico que es apóstata. Así que, hermanos, estemos seguros, estemos tranquilos, estemos confiados, porque la palabra de Dios es nuestro instrumento, es nuestro manual de vida. Amén. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo basura? Vea, mi hermano, Dios nos dio este tesoro. Este es el tesoro que Dios nos ha dado y nos lo regaló, nos lo dio gratuitamente. ¿Y por qué nosotros no atesoramos esto y no buscamos la sabiduría a través de la palabra de Dios? Pero vienen hombres y escriben libros y escriben nuevas doctrinas. Y dice, nuevas revelaciones. ¿Cuáles nuevas revelaciones? Si la palabra de Dios dice que aquel que añadiera o quitara una jota, una tilde o un punto de la palabra de Dios, este será culpado de anatema. Dice la palabra de Dios que no quedará sin que venga su juicio sobre él. Amados hermanos, estamos en tiempos difíciles. Amados hermanos, estamos viviendo movimientos que no son del Señor. Estamos metiendo en las iglesias doctrinas que no vienen del Evangelio de Jesucristo. Estamos metiendo en las iglesias cosas que no están sustentadas en la Biblia. Seamos sensatos, abramos los ojos, llenémonos de la presencia del Señor y pidamos sabiduría. Cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo, que estaba con los apóstoles, ellos le dijeron, Señor, no te vayas, Señor, no te vayas. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos dice el Señor Jesús, el Maestro, el Señor, el que nos limpió con su sangre preciosa, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros? Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque enviaré el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Busquemos la presencia. Busquemos la dirección del Espíritu Santo. Entendamos que solo a través del verdadero comunión con el Espíritu Santo podemos entender. No nos desviemos, no escuchemos doctrinas que no son de Cristo. Si algo a usted no le parece que está predicando el pastor, el evangelista o la persona que le está dando alguna instrucción bíblica, susténtelo en la Biblia. Porque si hay palabras, si hay doctrinas, si hay algunas prédicas que no están conforme a la Escritura, sea anatema. Así dijo el apóstol Pablo. Que cualquier doctrina que no venga de Dios, que sea de ellos, o de un ángel del cielo, o de un ángel maldito, sea anatema. Abramos los ojos, hermanos. Despertemos, son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales el remanente de Dios, el pueblo de Dios está siendo atacado, pero hay un pueblo que ama a Dios y la verdad os hará libres. Gracias, mis hermanos, por esta noche, gracias. Son mensajes cortitos, pero van a ser muy sustanciosos. La paz de Dios esté con usted y esperemos en Dios siempre la respuesta. Que Dios les bendiga mucho, que Dios colme de bendición y oren a Dios porque esta palabra sea de beneficio para ustedes. Dios les bendiga, muchas gracias, buenas noches y la paz del Señor esté con ustedes.